consiste en un gravamen que se le impone a un bien inmueble al que se le denomina predio sirviente en beneficio de otro inmueble al que se le denomina predio dominante perteneciente a distintos propietarios. Es una relación jurídica objetiva entre predios cuya finalidad es permitir una utilidad o ventaja para el predio dominante. Jueves, por favor, ¿alguien tiene el teléfono? Jueves, con jueves, ajá. Vamos a ver quién tiene por ahí su micrófono. Angelina, su micro. Angelina, por favor, no vamos a escuchar toda su conversación. Ya lo apagó. De que a veces es involuntario cuando se le enciende uno el micrófono, pero tengan cuidado porque si no escuchamos toda la conversación. Pues les decía, la servidumbre, ¿verdad? Ese gravamen que se impone sobre una finca en favor de otra finca que pertenecen a veces puede ser al mismo dueño, aunque no tiene mucho sentido, pero sí la ley lo contempla. Lo normal es que pertenezcan a distinto dueño, ¿verdad? Entonces, al predio sobre el que se le impone se le llama predio sirviente y al predio a favor del cual se impone se le llama predio dominante. Si nos vamos al artículo 752 del Código Civil, por favor, abran su código. Ahí empieza el capítulo de las servidumbres, título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales. En el artículo 752 está explicada la servidumbre. En este caso sí está definida la servidumbre. ¿Alguien que nos haga favor de leerlo? Artículo 752. Igda, buen día. Disculpe, fíjese que voy aquí manejando y me cuesta un poquito leer. No se preocupen. Usted ponga atención en el camino. Gracias, No hermano. se preocupe. Que tenga buen Sí, viaje. licenciada. Artículo 752, concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Gracias, Luis. Aquí sí encontramos una figura que está definida, de las pocas figuras que están definidas en el Código Civil, aquí sí hay una, ¿verdad? Que está definida en el Código Civil y es el tema de la servidumbre. Si revisamos un poquito de antecedentes de este derecho real de la servidumbre, acá está el artículo, ya lo leímos, déjenme cambiar. Acá hay un poco de antecedentes de la servidumbre, ¿verdad? Esta figura de la servidumbre lo encontramos, pues de primero viene el latín servitutes y para los romanos ustedes eran o a través de esta figura facultaban el uso, disfrute de una cosa ajena, una cosa que pertenecía a otro. También estos derechos se llamaron en latín jura in re aliena, y lo que imponían eran restricciones al ejercicio del derecho de propiedad del dueño. Estas servidumbres podían constituirse para aumentar el valor de un inmueble propio o para favorecer a un sujeto determinado. Cuando se daba el caso de que estaban para aumentar, ¿verdad? Ese valor del primer caso, ahora para aumentar el valor de un inmueble, utilizaban, por ejemplo, si
la servidumbre recaía sobre un inmueble rústico, sobre un inmueble urbano, y eso se establecía de acuerdo a la función, ¿verdad? Para que la función económica del predio al que estábamos beneficiando. Entonces se construyeron servidumbres de producción agrícola, de construcciones para viviendas, de uso comercial, y la cuestión era aumentarle ese valor al inmueble, ¿verdad? Ustedes, dentro de estas servidumbres, cuando buscamos los antecedentes en el derecho romano, dentro de las servidumbres que nos aparecen en la historia, ya habían servidumbres de acueductos, servidumbres de paso, de toma de agua. Esas podrían ser como las de sobre inmuebles rústicos, ¿verdad? Que era lo más común. Sobre inmuebles urbanos, ya encontramos servidumbres de apoyo de viga, ¿verdad? Cuando era necesario recostar o parar sobre el inmueble vecino alguna viga que sirviera de soporte al otro inmueble. Entonces, sí, ya varias de las figuras que vamos a encontrar en el Código Civil las traemos dentro del derecho, desde el derecho romano, ¿verdad? Ustedes desde esas, todas esas figuras y esos antecedentes que tenemos en el derecho romano. Entonces, hay varias de las que vamos a conocer acá el día de hoy que ya están, que aparecen en la historia del derecho romano, con reglas, ¿verdad? En la época de Justiniano ya encontramos reglas sobre la servidumbre, ¿verdad? O sea, límites que habría que poner en las servidumbres. Por ejemplo, que el propietario del punto, el sirviente, ¿verdad? Solo debía tolerar el uso de una servidumbre, no lo podía obstruir. Habían varias reglas con relación a la servidumbre, y si nos vamos, les decía, leer, vamos a encontrar muchísimo sobre el tema de las servidumbres en el derecho romano, pero creo que lo que tenemos acá es la parte importante de dónde proviene la figura de la servidumbre. ¿Cuáles son los principios que graban a estos principios del derecho de la servidumbre, este derecho real? Tenemos el principio de menor gravamen. Este nos dice que la servidumbre debe ejercerse de forma que cause el menor perjuicio posible al predio sirviente. Estamos grabando otro predio, ¿verdad? Entonces, que ese perjuicio sea el menor posible, ¿verdad? Que sea de un menor gravamen. También tenemos el principio de utilidad. Este nos dice que tiene que existir una verdadera necesidad o beneficio para el predio dominante. O sea, el propietario del predio dominante tiene que establecer o determinar para qué le va a servir esa servidumbre, ¿verdad? Y demostrar esa necesidad que tiene de que se constituya la servidumbre. Y el principio de determinación, que nos dice que tiene que estar claramente definida en cuanto a su extensión y modo de ejercicio. O sea, esta debe estar claramente identificada hasta dónde se va a constituir esa servidumbre sobre el predio sirviente y cómo se va a ejercitar ese derecho a la servidumbre, ¿verdad? Por ejemplo, una servidumbre de paso, pues ya sabemos que es para conducirnos de un lado a otro. Entonces, ¿hasta dónde se va a extender ese derecho de paso y cómo se va a ejercer, verdad? Entonces, tiene que quedar claramente definida o determinada ese derecho a la servidumbre, ¿verdad? En cuanto a su extensión y su ejercicio. Ahora vamos a ver cuáles son las características de esta figura de la servidumbre. Dentro de las características, luego las vamos a ir buscando en el código porque también aparecen en el código. Está la inherencia al inmueble o inseparabilidad. Y lo que nos dice esta característica es que la servidumbre está unida al predio y no a la persona. Se transmite automáticamente con la propiedad del bien.
Esto es bien claro, ¿verdad? O sea, la servidumbre que se constituye está unida al predio, no lo determina la persona, la propietaria del predio sirviente, sino es el predio en sí, el inmueble en sí, ¿verdad? Por eso dice que se transmite automáticamente con la propiedad del bien. Eso puede ser que si el bien se vaya a vender, la servidumbre continúa aunque el bien se venda, ¿verdad? La servidumbre porque está unida al predio y no a la persona. Por eso la característica de inseparabilidad, esa la podemos leer en el artículo 755. ¿Alguien nos hace favor de darle lectura a ese artículo? 755. Buenos días, licenciada. Gracias. Artículo 755, inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o positivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extingue. Gracias, Sergio. Ahí tenemos el fundamento de la inseparabilidad del inmueble, ¿verdad? La servidumbre persigue al bien, ¿verdad? No a la persona o al propietario del bien. La siguiente característica es la indivisibilidad, perdón. La indivisibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Indivisibilidad. No se puede dividir. Gracias, Sergio. Sí, exactamente. El término es claro, ¿verdad? No se puede dividir sin afectar la esencia de la servidumbre. Si el predio se divide, la servidumbre va a subsistir en cada parte en la medida de lo posible. O sea, si en algún momento el dueño del predio sirviente decide, por ejemplo, desmembrar una fracción del predio de otra persona, la servidumbre va a subsistir en cada una de estos, por ejemplo, si usted hace una desmembración en cada parte en la medida de lo posible. Entonces, eso lo podemos fundamentar en el artículo 756. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Buen día, licenciada. Hágame el favor. Artículo 756, indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Gracias, Juan Carlos. Entonces, pues está clara la característica, ¿verdad? No, la regla es que no se divida, pero si se llegara a dividir, en el caso, si es el predio sirviente, dice la ley, tiene que tolerarla en cada una de sus partes, ¿verdad? Las partes en las que se divida. Y si se divide el dominante, cada propietario de estas partes en las que se dividió el predio dominante la puede usar, pero no la puede alterar y no la puede agravar, ¿verdad? O sea, no la puede extender tampoco más, ¿verdad? Sino únicamente lo que se dividió, ¿verdad? En la parte en la que se dividió. Otra de las características es la perpetuidad. Perpetuidad, en este caso, es relativa, porque se presume permanente mientras subsista la necesidad que la originó. Puede extinguirse por causas legales. Luego vamos a ver el tema de la extinción, no uso, la confusión o la renuncia. Entonces, se presume la presunción de la servidumbre es que es permanente, pero es únicamente mientras subsista esa necesidad por cual fue creada, ¿verdad? Por la cual fue solicitada. Y las causas de extinción, pues luego las vamos a revisar también en la ley, tiene que estar establecida, ¿verdad? ¿Por qué puede extinguirse? Entonces, por eso hablamos que es una perpetuidad relativa, ¿verdad? Porque sí, sabemos que debe permanecer con el fondo, incluso sabemos que no es divisible, que es inseparable, pero también hay causas legales que nos pueden indicar en qué momento se termina la servidumbre, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es una perpetuidad, pero relativa. Otra de las características es
la accesoriedad, porque al final la servidumbre depende del predio dominante, no puede existir sin él, porque ¿a quién le va a servir esa servidumbre? Pues al predio dominante, ¿verdad? Entonces no podría existir sin ese predio, por eso decimos que es accesoria. ¿Accesoria cuál? Al predio dominante. Otra de las características es que es restrictivo del dominio, un carácter restrictivo del dominio. Hay una limitación al derecho de propiedad del predio sirviente. O sea, por eso en la definición decíamos que es un derecho real limitado, ¿verdad? Porque al final está imponiendo una limitación al derecho de propiedad, ¿verdad? Es una forma de limitar el derecho de propiedad del predio sirviente. Entonces, por eso decimos que tiene un carácter restrictivo del dominio, ¿verdad? Le está limitando su derecho de propiedad. Y esta, aquí no les puse, pero sí la podemos leer acá en el código, no les puse el número de artículo. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 753? 753, por favor. 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en acto en que se confirió el servidumbre. Gracias por la lectura. Gracias. Entonces, vemos acá que el propietario al final tiene que, si dice que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar, tiene que aceptar ese derecho real de la servidumbre, ¿verdad? Y el aceptarlo quiere decir que en algún momento su propiedad se va a ver limitada porque, por ejemplo, si es un derecho de paso, una servidumbre de paso, pues vas a ver que una parte de su propiedad va a servir para el acceso del otro predio, ¿verdad? Para que pueda estar utilizándolo, ya sea peatonal o para vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí se ve limitado ya su derecho de propiedad. La siguiente característica no implica obligación de hacer. Ese también lo acabamos de leer con este mismo artículo. El propietario del predio siguiente no está obligado a realizar actos positivos y solo debe tolerar o abstenerse. O sea, no está obligado a realizar actos positivos, quiere decir que si ya vimos que su derecho de propiedad se limitó, pero que encima la constitución de la servidumbre, los trabajos que se requieran para constituir esa servidumbre, no los tiene que realizar el propietario del predio sirviente, sino que los tiene que realizar el propietario del predio dominante, ¿verdad? Porque a él es al que le va a servir la servidumbre. Por eso dice que el propietario solo debe tolerar o abstenerse. O sea, no está obligado en hacer, ¿verdad? Y eso también fundamenta ese mismo artículo 753 que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces solo tiene que tolerar o no realizar algo, ¿verdad? Dentro del inmueble que es de su propiedad, ¿verdad? Pero que al final se constituyó como predio sirviente. Otra de las características es la especialidad. Debe recaer sobre una utilidad concreta y específica, o sea, tenemos que saber para qué se está constituyendo, ¿verdad? Para qué va a servir esa servidumbre. Por eso debe ser concreta y específica, ¿verdad? No podemos generalizar y tenemos que especificar para qué va a servir esa servidumbre. Y la otra característica, la oponibilidad frente a terceros. La oponibilidad frente a terceros, lo que nos dice es que para que produzca sus efectos contra terceros, requiere la inscripción en el Registro General de la Propiedad. Recordemos que estamos hablando de una figura que está afectando el derecho de propiedad.
y es sobre un bien inmueble y por eso debe quedar inscrita en el Registro General de la Propiedad para producir esos efectos contra terceras personas, ¿verdad? Por eso es oponible frente a terceros, entonces debe quedar inscrita o registrada en este registro público que es el registro general. Entonces, en síntesis, con estas características que son las principales, vemos que es un derecho que le da el disfrute, ¿verdad? Ustedes sobre un bien o sobre parte de un bien ajeno, ¿verdad? Que le pertenece a alguien más. Y cuando la constituimos es porque es necesaria para satisfacer, ¿verdad? Al final, satisfacer, pues ahí sí quedó una necesidad del predio dominante, ¿verdad? El propietario del predio dominante y el dueño del predio sirviente, ustedes solo tienen que, su única obligación, ¿verdad? Es abstenerse de ejercitar ciertas facultades sobre el bien que es su propiedad, ¿verdad? Por eso decimos que es un derecho real limitado, ¿verdad? Porque al final impone estas limitantes a quien está gozando de su derecho de propiedad. Entonces, se le impone a los dos, a quien tiene el derecho de propiedad, pero se le impone también al propietario del predio dominante porque solo va a poder utilizar la servidumbre para la utilidad que designó, ¿verdad? Por eso tiene que ser para esta característica de la especialidad, tiene que ser concreto, ¿verdad? ¿Para qué se va a utilizar la servidumbre? Si nos vamos a ubicarla en el Código Civil, ya vimos que empieza a partir del artículo 752. Vemos que es una normativa. Tenemos bastantes artículos, porque es del 752 al artículo 121. Ustedes revisan el código para establecer ese derecho de servidumbre. Pues es bastante extenso lo que el código establece en cuanto al derecho de servidumbre. Solo que vi una mano levantada por ahí, perdón, hasta que me di cuenta, Sergio. Soy yo, licenciado. Buenos días. Tengo una pregunta. En el caso de que vemos un ejemplo, una persona compra una propiedad rústica en determinada finca, pero esa finca que compra está rodeada de otras propiedades que no tienen derecho de servidumbre, pero esta persona necesita evacuar sus productos a la vía más pronta para poder llevarlos a vender a determinado lugar. ¿Qué procede a la persona que compró esa propiedad y no tiene salida hacia esa ruta de evacuación? ¿Cuál sería el caso o qué norma tendría que aplicar yo legalmente para yo pedirle a un dueño de esa propiedad que me dé derecho de paso? ¿Él estará en todo el derecho de negármelo o tendrá la obligación de hacer la petición que yo hago ante los tribunales correspondientes? ¿Cuál sería también en este caso, licenciado? Nos vamos a adelantar un poquito con su interrogante, Celso, pero solo un poquito para no perder sus errores de la clase. Gracias. Disculpe, licenciada. No. Aquí este es uno de los temas en el que van a surgir muchas dudas y muchas consultas, porque a veces lo hemos vivido, ¿verdad? Que tenemos ese tipo de dificultades en un terreno en nuestra propiedad o en nuestra familia. Hay servidumbres que son legales, y son legales porque al final la ley establece que sí se pueden constituir, o sea, son lo opuesto a una voluntaria en donde las partes se ponen de acuerdo a constituir la servidumbre, y entre esas servidumbres legales está la servidumbre legal de paso, y sí se puede exigir ante un órgano jurisdiccional competente, que sería un juzgado de asunto civil, solicitar la constitución de la servidumbre, precisamente porque su predio se quedó rezagado, ¿verdad? Y no tiene ese acceso a salir por ejemplo, a la carretera, donde ya pueda movilizar. Si usted es productor digamos que usted siembra algún producto agrícola y quiere comercializarlo, y aparte de eso, necesita poder ingresar también a ese predio, ¿verdad? Entonces, por eso es una servidumbre legal, porque la ley sí la establece y se puede exigir su constitución. Ya vamos a hablar de esa servidumbre en específico, Sergio, porque sí la tenemos dentro de la ley, sí la podemos exigir. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho. Gracias. Yo también. Vamos a ver ahora una clasificación
que la tenemos en doctrina, pero que luego también la vamos a ir viendo porque también la tenemos en el código civil. Entonces la vamos a ver así como hemos manejado otras clases, la vamos a ver primero en doctrina y luego ya nos vamos a ir a revisar qué es lo que establece nuestra legislación, ¿verdad? El Código Civil vigente. Aquí hay una clasificación de la servidumbre. Por la naturaleza de los predios, la servidumbre puede ser urbana o rústica, ¿verdad? Es por cómo está ubicado. Si es una rústica, son predios sin edificar, ¿verdad? Por el contenido, pueden haber servidumbres positivas cuando el propietario se obliga a dejar hacer algo a un tercero. Por ejemplo, entre la positiva, donde se está permitiendo hacer algo a un tercero, puede ser esa servidumbre de paso a la que estamos hablando, ¿verdad? Porque ahí estamos permitiendo el paso a un tercero. Pero también, por el contrario, hay servidumbres negativas en las que se prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. Entonces, se le está prohibiendo hacer algo en las negativas al dueño del predio sirviente. Por ejemplo, una servidumbre, hay servidumbres de no elevar una pared hasta cierta altura, ¿verdad? Para no dejar, por ejemplo, sin luz al predio vecino. Entonces, ahí se le está prohibiendo esa servidumbre. Lo que hace es prohibirle al dueño del predio sirviente hacer una construcción, una pared hasta cierta altura. Entonces, eso sería una servidumbre negativa. Luego tenemos el ejercicio, las podemos clasificar en continuas y discontinuas. Las continuas son aquellas cuyo uso es incesante, o sea, las estamos utilizando siempre, ¿verdad? Dentro de estas puede ser una continua, puede ser la servidumbre de acueducto, ¿verdad? Ahí el uso es incesante, no necesita que el hombre esté yendo a hacer alguna acción para utilizarla, ¿verdad? Sino que el uso es continuo, ¿verdad? Un acueducto por donde pasa agua, ¿verdad? Entonces está corriendo el agua y ya no necesita la intervención del hombre, sino que es incesante su uso. Y discontinuo es pues, lo contrario, ¿verdad? Ustedes que se usan en intervalos más o menos largos y depende de actos que realice el hombre. Entonces, dentro de las discontinuas podríamos encontrar que necesita un acto del hombre, por ejemplo, esa servidumbre de paso, ¿verdad? Entonces, la servidumbre de paso se utiliza cuando la persona se está movilizando por ese camino que se abrió, ese acceso que se le hizo a la finca. Ese sería un ejemplo de una servidumbre discontinua, ¿verdad? El paso que se esté realizando por este tipo de servidumbre. También tenemos otra clasificación en doctrina y que luego la vamos a ver también en el código, que es por la evidencia de su existencia. Aquí tenemos servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes. Sergio creo que dejó encendido su micrófono. Sergio tiene encendido su micrófono, no está hablando, pero sí se escucha algo ahí al fondo. Gracias, Sergio. Entonces les decía, por la evidencia de su existencia, las clasificamos en aparentes y no aparentes. Aparentes, las que se visibilizan, ¿verdad? Ustedes, las que se anuncian, están a la vista, revelando su uso. Dentro de estas aparentes podríamos colocar, por ejemplo, una servidumbre de conexión de energía eléctrica, ¿verdad? Porque estamos viendo que pasa por nuestro terreno los cables de tendido eléctrico, ¿verdad? De energía eléctrica. No aparentes, es lo contrario, ¿verdad? Las que no presentan indicios de su existencia. Por ejemplo, una de acueducto que se hace subterráneo, ¿verdad? Ustedes, el paso de la tubería está subterráneo, pues no, es una no aparente, ¿verdad? No la podemos visibilizar porque va por debajo de la tierra, ¿verdad? Podemos ir caminando encima y no sabemos que abajo
va pasando, hay una tubería donde está conduciendo agua, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una servidumbre de producto que sea subterráneo, una no aparente, ¿verdad? No se puede visibilizar. También dentro de esa misma clasificación tenemos las legales y las voluntarias. Legales, pues son las que la ley nos impone, ¿verdad? En la ley están establecidas. Por ejemplo, la de conducción de energía eléctrica está en la ley. La de paso, que estábamos hablando ahorita con la pregunta de Sergio, la servidumbre ahí se llama así, servidumbre legal de paso, pues está establecida en la ley. Voluntarias, ahí vamos a ver algunas reglas de las voluntarias que están en el código, pues surgen de un acuerdo entre dos personas, ¿verdad? Un acuerdo entre particulares, tanto el propietario del predio sirviente como el dominante llegan a un acuerdo y las establecen, ¿verdad? Pues son voluntarias, no están establecidas en la ley, sino surge de un acuerdo entre particulares. Y por su temporabilidad, tenemos las servidumbres de plazo determinado, que se constituyen por solo un término, ¿verdad? Un tiempo establecido, y tenemos de plazo indeterminado, las que se constituyen sin colocarles que fecha de vencimiento, ¿verdad? Ustedes están indeterminados hasta cuándo van a estar constituidas estas servidumbres. Esta es una clasificación que ustedes encuentran en doctrina, y es necesario conocerla porque la doctrina termina explicando, ¿verdad? Cuál es el enfoque que le da en este caso a esta clasificación. Y luego ya nos pasamos a la clasificación legal, lo que está reconocida en el Código Civil, y entonces ya podemos ir revisando esta clase de servidumbre. Como les decía, acá sí van a generarse muchas dudas y consultas, más que dudas, yo creo que consultas, así como la que Sergio nos hacía un momentito, porque a veces hemos tenido algún inconveniente con el tema de las servidumbres. Entonces, si nos vamos a la clasificación que está en el código, de primero hay una clasificación, una regulación, y luego vamos a ver la clasificación. En la regulación las podemos dividir en el código como las servidumbres legales, que las encontramos a partir del artículo 760. Ahí están las servidumbres impuestas por la ley. Esas son las legales. Dentro de esas está la de paso, la servidumbre de acueducto, la servidumbre de desagüe, la servidumbre de conducción de energía eléctrica. Hay servidumbre también de comunicación y servidumbre de estribo. Estas al final, como la ley las establece, responden a necesidades de utilidad pública o privada, ¿verdad? Por eso la ley las dejó contempladas. Y luego tenemos, vamos a ver, ahorita solo las vamos a ver así, ahorita vamos a empezar a leer el código. Tenemos servidumbres voluntarias, estas están constituidas por acuerdo entre propietarios, requieren escritura, se constituyen una escritura pública y inscripción registral también, ¿verdad? Entonces, entre los propietarios del predio dominante, el predio sirviente, se ponen de acuerdo a constituir la servidumbre. Y luego tenemos servidumbres por prescripción. Estas se refieren a servidumbres continuas y aparentes que pueden adquirirse por prescripción. Si leemos aquí, nos habla ya de las continuas y las aparentes. Esas, se lo voy a regresar acá, esas las vamos a encontrar como parte de la clasificación legal. Entonces, estas son las que el código regula y las vamos a ir leyendo, pero ahorita vamos a ver qué clasificación nos da el código, porque las legales y voluntarias son parte de la clasificación que ya vimos en la doctrina también. Si nos vamos al código, ahora sí vamos a empezar a leer los artículos relacionados con la servidumbre. Si nos vamos al código, la clasificación la podemos encontrar en el artículo 754, luego en el 757. ¿Alguien nos lee de primero el 754? Por favor, alguien nos apoye con la lectura. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas
o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquella cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Gracias, Lourdes. Alguien que nos haga favor ahora de leer el artículo 757. 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Gracias, Soto. Ahora, Eugenia iba a leer también. Bueno, Eugenia abrió su micrófono casi al mismo tiempo que Otto. Terminemos estos artículos. María Eugenia, si me hace favor, el artículo 758. Gracias, Lick. Artículo 758. Servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título. Gracias, María Eugenia. En estos artículos que sus compañeros nos acá a hacer favor de leer desde el pues vamos a ir leyendo cada una de ellas para finalizar con los derechos reales de mero goce, que todavía estamos ubicados en los derechos reales de mero goce. Entonces, empecémoslas a leer ya directamente del código. Acá tienen el listado que pueden ver en la pantalla. Ya vimos la clasificación, ahora veamos el listado. Les coloqué primero la servidumbre de paso, pero si quieren mejor vamos en orden. Vamos a leer de primero la servidumbre de acueducto, que empieza en el artículo 760. Y servidumbre de acueducto en el 760. ¿Alguien nos hace favor de leer este tipo de servidumbre para que sepamos en qué consiste? A ver, ¿alguien más, aparte de los compañeros que ya leyeron? Quiero ver quiénes más estamos acá. Artículo 760. 760. Sí, si quiere, leo. Dixon, y bueno, por favor, a Erika. Genial, no sé si leo, no leo. Bien, lea usted primero y luego a Eric Faustino le voy a pedir favor después. Bueno, artículo 760, casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública, previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, previa indemnización en los casos siguientes. 1. Establecimiento o aumento de riesgos. 2. Establecimiento de baños y fábricas. 3. Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 4. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y 5. Salida de aguas. 3. Corredoras y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias,
sino también para la evasión de las sobrantes. Gracias, Erickson. Ahí está. Dice servidumbre forzosa, si se dan cuenta. Es legal porque es establecida en la ley, pero también aquí le coloca el legislador una característica más, es forzosa, porque al final es puede ser para un servicio público, aunque ya vimos también que puede ser de interés privado, pero puede ser para un servicio de utilidad pública. Y lo que manda la ley es a pagar esa indemnización por la constitución de la servidumbre. Ahora ya nos establece que se debe pagar una indemnización. Ahora sí, Eric, por favor, el siguiente artículo, 761. Buenos días, licenciada. Muchas gracias. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. Primero, por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado. Y tercero, por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objeto de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. Gracias, Eric. A pesar de que es una servidumbre forzosa, el legislador le dejó la posibilidad a ustedes al propietario del predio sirviente a que pueda oponerse a la constitución de la servidumbre en cualquiera de estas, fundamentándose en cualquiera de estas causas que acaba de leer Eric. Por supuesto que esto se elevaría al conocimiento de un juez competente, ¿verdad? Porque no puede únicamente negarse y decir, mire, no, yo no quiero que se constituya acá por esta razón, sino que lo va a tener que demostrar, ¿verdad? Porque estamos hablando de una servidumbre que puede ser forzosa, ¿verdad? Una servidumbre que ya el legislador le está colocando esa connotación de forzosa. Entonces, tendría que comprobarlo ante juez competente cualquiera de los extremos que Erika acaba de leer para que no se imponga esa servidumbre sobre su predio, ya sea, acá no importa que sea una servidumbre de interés público o de interés privado, ahora el legislador le dejó la posibilidad de la oposición con cualquiera de estos casos que están ahí establecidos. Vamos a irnos al artículo 763, ¿cómo se constituye la servidumbre? Vamos a ver, vamos a pedirles a personas que no han leído, que nos apoyen con la lectura. Damaris está por acá. Vamos a ver quiénes están acá y quiénes andan en el puerto ustedes, porque hay muchos deben andar de viaje. Les dio tiempo de irse al puerto con este descanso largo. Ada está por acá. Damaris. Damaris solo está conectada. Vamos a ver. Juan Elías. Disculpe, Lida. Sí, solo permítame, Erickson. Juan Elías. Sí, licenciada, buen día. Buen día, Juan. ¿Nos hace favor de la lectura del artículo 763? 763. Ajá.
Lo escuchamos, Juan. Juan, ya no lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Un momento, licenciada. Muy bien. ¿Cómo se constituye la servidumbre forzosa de acuerdo de acueducto? De acueducto podrá constituirse. 1. Por sequía. Por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta cuando lo exija su profundidad, contigüidad o habitaciones o caminos o algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería, cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al efecto se forme. ¿Continúo, licenciado? Juan, ay, perdón, yo tenía apagado mi micrófono. Juan terminó de leer, perdone. Sí, licenciada, hasta el numeral 3. Ah, bueno. Les decía lo que acaba de leer Juan en la forma de constituir la servidumbre de acueducto, ¿verdad? Entonces, nos establece cómo se realiza, ¿verdad? No es precisamente la constitución en documentos, sino cómo se realiza y nos da los casos. La sequía es una zanja, ¿verdad? Ustedes es una especie de zanja cuando se habla ese término, porque con ese término no estamos relacionados, por lo menos yo no, pero a eso se refiere, es una especie de zanja, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que estar, en este caso, descubierta, ¿verdad? Si no es peligrosa, por el tema de la profundidad, cuando está cubierta, si puede ser con cañería o con tubería, y al final eso se va a establecer de acuerdo al terreno también, donde se va a establecer la servidumbre de acueducto. El tema del tiempo de la servidumbre de este tipo de servidumbre es importante, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 764 y 765. Alguien, vamos a ver quién lo ha leído, les voy a seguir pasando lista, vamos a ver quiénes están. Nubia está por acá. Nubia. Nubia solo se quedó conectada, anda de viaje. Arlet anda por acá. Lili, Arlet, ¿nos puede regalar la lectura del artículo 764? sí, claro que sí. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente, se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Gracias, Arlet. Entonces, nos habla de las dos formas, temporal o perpetuamente, pero perpetua al final
no sería tal vez el término más adecuado, ¿verdad? Porque hay un plazo máximo que es, no, hay un plazo que es el de, si excede 5 años, pues ya se entiende que queda en forma perpetua, pero eso lo van a, si es forzosa, lo van a tener que dejar establecido, ¿verdad? Hasta cuándo va a ser de utilidad, aunque por su naturaleza, generalmente, sí tiene que ser perpetua, ¿verdad? Ustedes tienen que quedar establecida, a menos que cambie alguna disposición, o quizá que haya después un terreno que sea más adecuado para que pase la servidumbre, o porque el agua ya no esté bajando de ese lado, y entonces puedan encaminarla o encauzarla en otro, si es agua pluvial, para dónde la pueden encauzar. Pero eso es más técnico, ¿verdad? ¿Cómo pueden dejarla establecida y por cuánto tiempo es necesario que quede establecida la servidumbre? Si es temporal, es el siguiente artículo, el artículo 765. Vamos a ver, ¿quién más? Lester sí tiene encendida su cámara. Lester, ¿nos hace favor del artículo 765? Está bien, Lee. 765. ¿Me escuchan? Sí. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arrendamiento, que correspondería por la parte que se le ocupa, con la adición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su funcionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado. Terminada la certidumbre, si este fuese perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y de los daños perjuicios que se causaren al resto de la finca. Gracias, Lester. Acá reforzamos lo que estábamos leyendo en las características. Ustedes, al final, esos trabajos los tiene que realizar el dueño del predio, sí, del predio dominante, ¿verdad? Quien está ocupando ese terreno es el que tiene que hacer los trabajos y también pagar los importes si se causan daños y perjuicios. O sea, por eso nos habla del tema de una indemnización y de que se deben abonar estos daños que se hayan, pues, al final que se hayan provocado por la colocación, ¿verdad? De este tipo de servidumbre, por hacer la zanja, de la conducción de este tipo de servidumbre. Todo eso corre a cuenta del dueño del predio dominante, ¿verdad? El predio sirviente solo tiene que permitir que se realicen los trabajos, pero no va a incurrir en esos gastos. También el siguiente artículo nos Y habla... disculpe, en esta servidumbre de acueducto, específicamente ¿a qué nos referimos? ¿A un nacimiento, a un río que está en tránsito únicamente del inmueble del sirviente, a tuberías que pasan? Tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Por ratos confundo los términos de sirviente y dominante. Bueno, ahora ya sé que dominante es el que recibe, es el que va a gozar, se podría decir, de esta acción, y el sirviente es el que va a dar su terreno o brindar un espacio, o no sé, me siento, por ratos confundo algunos términos, Lida. Regresemos, no, está bien, porque yo les dije, este tema les va a generar dudas y consultas. Regresemos a los términos. Estamos a tiempo para regresar a los términos, son varios artículos los que vamos a ir viendo. Predio, si nos regresamos al artículo 752, ahí está claro. Predio dominante es el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre. O sea, lo que acaba, o sea, sí tienen los términos claros, Erickson, porque es lo que usted acaba de explicar. Y predio sirviente, el que sufre la servidumbre, ¿verdad? El que tuvo que dar parte de su terreno para que se constituya, en el caso del acueducto, era para que
constituyera este tipo de servidumbre, porque se realizara el zanjeado, para que pusieran tubería, esto y lo otro. Ese sería el predio sirviente. Ahora los casos en los que se constituye la de acueducto están también claros en la ley Erickson. Si nos vamos al artículo 760, lo acabamos de leer hace un momentito, no me recuerdo quién de sus compañeros hizo favor de leer. El segundo párrafo: puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto, y nos enumera. Bueno, primero nos habla en general, ¿verdad? Conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Luego en el segundo ya nos da más casos en los que pueda constituirse, ¿verdad? Nos habla de más casos: para aumento de riego, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión, salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales, salida de aguas escurridias y drenajes. Esos son casos específicos, pero por ejemplo puede ser únicamente la conducción de agua potable, ¿verdad? Que necesita. Imagínense que sea un proyecto municipal que necesite que llegue esa conducción, esa agua, hacia una comunidad que está más abajo, y solo el terreno de su propiedad es el que está en medio, y para cortar distancias, para utilizar menos material, y quizá para que ese acueducto quede mejor conformado o establecido por el tipo de terreno, es su terreno por el cual tiene que pasar. A ese sería un servicio de utilidad pública, ¿verdad? Entonces puede ser conducción, el acueducto establecido para conducir agua potable, pero ahí tenemos otros casos. Puede ser también por escorrentías, por drenajes, para desecación, dice, de terrenos pantanosos, ¿verdad? Para que el terreno se vaya conformando mejor, y hay que sacar el agua que tiene por el tipo de terreno que es, ¿verdad? Entonces, los casos ahí están establecidos, Erickson, por los cuales se constituye este tipo de servidumbre, o a qué se le denomina servidumbre de acueducto, porque, miren, al final las legales tienen su denominación, ¿verdad? Porque la ley las establece. Ahora, cuando nos pasemos a las voluntarias, pues al final las voluntarias le podemos dar el significado, la denominación, perdón, no el significado que nosotros querramos. Al final, cuando hablamos de acueducto, estamos hablando de esa, hay que será ustedes, esa estructura, ¿verdad? Para conducir, para conducir, lo normal es agua, ¿verdad? Porque por eso es el término acueducto, ¿verdad? Que se transporta de un lado a otro. Y ya los casos específicos son esos que acabamos de leer, puede ser para riego también, ¿verdad? Ustedes, agua para riego, que hay alguna lagunita por ahí intermedia entre unos terrenos, y varias personas necesiten surtirse de esa agua para regar sus cultivos. Ese sería otro ejemplo de este tipo de servidumbre. Erickson, no sé si ahí le queda un poco más claro. Ya, ahí vamos. Sí. Ahora con los términos se va uno, y ya cuando va uno leyendo más y más artículos, se va uno identificando más con los términos quién es el dominante, quién es el sirviente, ¿verdad ustedes? Pero es conforme va uno leyendo, porque vemos que es un tema nuevo el que estamos viendo, y que tal vez tiene términos distintos tal vez a los que estamos acostumbrados a escuchar, porque yo rápido pensé cuando Eric estaba leyendo acequia, que es un término que normalmente no usamos, o por lo menos yo no lo utilizo, ¿verdad? El término acequia, que se refiere a una zanja, ¿verdad? Abrir una zanja, pero hay términos que si no los conocemos, los podemos ir buscando o aclarando. Ahora, ya habíamos visto el tiempo. Siempre estamos hablando de a quién le correspondía hacer los trabajos. Está en el artículo 766. Aquí hay otras obligaciones para el propietario del predio dominante. A ver, yo los estaba llamando porque quiero ver quiénes sí estamos y quiénes solo se quedaron conectados. Janet, ¿está por acá?
Janet Gisela. Sí, licenciada. Sí, Janet. Haría favor de leer el artículo 766. 776. 66. ¿Caducidad? Ajá. No, obligaciones. 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre, artículo 766. 66, no 76. Ya, entonces sí. Obligaciones del que otorga la servidumbre. Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto. Todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto, se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización de daños o perjuicios, o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de promover, de prever o no conformarse con ello los interesados. Estos podrán compelerle a ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estacionamientos o filtraciones que origen deterioros. Gracias. Estas son, si se dan cuenta, todas las obligaciones de hacer son del propietario del predio dominante, porque él es el que está él es el que se va a beneficiar de la servidumbre, ¿verdad? Entonces, son todas estas obligaciones de la construcción, dice conservación, limpieza, y también si necesita utilizar parte del terreno del predio sirviente para acá del porcentaje de la indemnización, pero eso tendría que ser un acuerdo, ¿verdad? Entre ambas partes de cuánto le va a pagar la indemnización también, porque aparte de la servidumbre está el uso quizá de parte del resto del terreno para llevar material y cuestiones que le vayan a servir para poder realizar la servidumbre. Y también al final del artículo dice, estos podrán compeler a ejecutar obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. Eso sería el caso ya para el predio sirviente, ¿verdad? Que no puede obstruir, nada puede obstruir esa conducción de agua que se está haciendo, ¿verdad? Ustedes, ese estancamiento, filtraciones que originen deterioros. Imagínense aquellos, pasa mucho con árboles, con ciertas plantas que las raíces son se va muy profundo, ¿verdad? Y que en algún momento llegan a romper las tuberías. No sé si a alguno le ha pasado en su casa, yo ya lo vi en la casa de mi hermana, que era un arbolito que las raíces al final rompieron las tuberías que conducían a uno de los baños de la casa, ¿verdad? Entonces, todo eso también es parte de los trabajos que hay que hacer para evitar que en algún momento haya un tipo de estancamiento, haya un tipo de situación o haya rotura de esas tuberías. Entonces ahí sí ya puede colaborar también el del predio sirviente para hacer esa limpia y que se quite esa obstrucción de lo que pueda conllevar a que no se esté conduciendo el agua como debe ser o que en algún momento se rompa, se filtre el agua. Hay algo hay otra servidumbre que va unida a esta servidumbre de acueducto y esa la tenemos en el artículo 768, el derecho de paso. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Sigo preguntando para ver quiénes estamos. A ver, Hugo sí está y tiene encendida su cámara. Hugo, ¿nos hace favor de leer el artículo 768? Gracias. Si quiere de una vez
Hagamos favor del 769 y así explico los dos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Lleva aparejada la servidumbre de acueducto también una servidumbre de paso ustedes. Eso es lo que nos dice el artículo 768. Pasar por sus márgenes para sus sucesivos servicios. O sea, si estamos conduciendo agua, también tenemos, también va aparejada, ¿verdad? El poder o el tener ese derecho libre al paso por sus márgenes, ¿verdad? O sea, donde está pasando la tubería que está conduciendo el agua, entonces lleva inherente ese derecho al paso. Y el siguiente artículo que leyó Hugo es si fuera en vías públicas, ustedes si ese acueducto atraviesa vías públicas o de otros terrenos, ¿verdad? De propiedad privada también el propietario del predio dominante o quien esté utilizando haya obtenido ese derecho a la certidumbre, tiene que conservar y dar mantenimiento a esas alcantarillas, canales, puentes, para que no se retarde, dice, el uso del curso del agua, ni se disminuya su caudal, ni adultere su calidad. O sea, al final tienen que hacerse cargo de toda esa conducción del agua para que llegue hasta donde tenga que llegar y se distribuya sin disminuir caudal, sin tampoco su calidad, ¿verdad? Porque parte de ese mantenimiento de esa conducción del agua, recuerden que las tuberías pueden estar, si ya están viejas, si ya están dañadas, puede ser que en algún momento el agua se contamine en ese transcurso de su conducción, ¿verdad? Entonces, de todo eso se tiene que hacer cargo el que solicitó la servidumbre, ¿verdad? Quien haya obtenido ese derecho de servidumbre. Luego nos vamos a pasar al artículo, déjenme ver, hasta el artículo 772, que nos habla de las facultades del dueño del predio sirviente. A ver, ¿a quién le pido que nos haga favor de leer? Kevin está por acá. Kevin David. Solo déjeme verificar. Sí, solo que voy manejando, perdón. Ay, no se preocupe, Kevin. Continúe manejando. Gracias. Carla está por acá, Carla Volperi. Carla. ¿Lo leo, Yoli? ¿Quién está hablando ustedes? Rudy Pinto. Vaya, Rudy, hágame favor. Dice, la servidumbre de acuerdo no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias que hará oportunamente el dueño del acueducto, dando aviso anticipado al propietario, arrendatario o administrador del predio sirviente. ¿Me quedo ahí o sigo? Si para la limpieza fuese preciso demoler parte de algún edificio, el costo de su reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas o boquetes para aquel servicio. Gracias, Rudy. Esto ya es directamente para el propietario del predio sirviente, ¿verdad? Quien tuvo que dar parte de su propiedad para que constituyeran ese acueducto. Entonces puede hacer trabajo, puede cerrarlo y se puede cercarlo, puede incluso edificar sobre
el acueducto, ¿verdad? Siempre que lo que está realizando no perjudique ese derecho de paso del agua, ¿verdad? El acueducto no lo perjudique. Entonces, tiene que dar aviso, dice, al propietario, arrendatario, administrador del predio sirviente. O sea, si va a realizar alguno de esos trabajos, le tiene que avisar al propietario del predio sirviente lo que va a realizar. Y también si para ese mismo mantenimiento del acueducto, ¿verdad? La servidumbre de acueducto, tiene que demoler algún edificio, ese costo nos dice que lo va a realizar, ¿verdad? A quien se va a hacer responsable de ese costo, quien hubiera edificado sobre el acueducto, ¿verdad? Creo que estamos hablando ahorita del propietario del predio sirviente, si él realiza alguna edificación, el costo de estas obras también van a ser, en este caso, los va a tener que asumir él, ¿verdad? Entonces, si están delimitados como las acciones, ¿verdad? Ustedes que sí puede realizar el propietario del predio sirviente, siempre que no perjudique esa servidumbre de acueducto, ¿verdad? O sea, sí puede realizar trabajos en ese lugar sin perjudicar. Lo normal es que esa conducción que se está haciendo del agua vaya subterránea. En algunos casos sí vemos tuberías que están expuestas, pero lo normal es que vaya subterránea. Y por eso puede realizar algunos trabajos. Lo que no puede hacer es impedir que continúe su paso. Pero sí se le da facultades para que realice ciertas acciones sobre donde vaya el acueducto. La cuestión es no interferir o no dañar. Esos son derechos que le dejó el legislador al final, por eso las denominan como facultades. Vamos a irnos a las prohibiciones que están en el artículo 775. Le había preguntado si había una compañerita acá, pero no me recuerdo quién era. Estaba por acá cuando Rudy leyó, pero ya no me respondió. Ali, ¿está por acá? Ali. Angie, licenciada. Angie, perdone. Dígame. El artículo 775, por favor. Prohibiciones. Nadie podrá, en los casos y condiciones especificados en los artículos precedentes, construir edificio ni puente sobre acequia o acueducto ajeno, ni derivar agua, ni aprovecharse de los productos de ella, ni de los de sus márgenes, ni utilizar la fuerza de la corriente sin expreso consentimiento del dueño. Tampoco pondrán los dueños de los predios que atravesare una acequia o acueducto o por cuyos linderos corriere alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su cauce ni márgenes, a no ser que se fundaren títulos de propiedad que expresen tal derecho. Gracias, Angie. Estas prohibiciones ya son para terceras personas, ustedes que quieran aprovecharse de ese acueducto, ¿verdad? De esa conducción del agua, pueden hacer alguna conexión ilegal, ¿verdad? Para aprovecharse también de ese beneficio, pero estas provisiones son para terceras personas. Ya no estamos hablando ni el propietario del predio dominante ni el propietario del predio sirviente, sino que alguien más quisiera aprovecharse, lo tiene prohibido utilizarlo a menos que pida permiso, ¿verdad? Por eso dice sin expreso consentimiento del dueño. Entonces puede solicitar permiso porque él también necesita surtirse del agua y puede pedirlo, pero necesita tener la autorización. De lo contrario, nadie puede aprovecharse de esa conducción de esa agua. No sé qué, algo mandó Lourdes al chat, creo yo, algo del tema por lo de las acequias. Sí, como para los que no son del campo, esa es una acequia. Gracias. O acequia, son donde está al lado como canales de agua. Pues muy amable, gracias Lourdes por ilustrarnos. Gracias por ilustrarnos.
Ahí lo pueden ver los compañeritos en el chat. Todo este son como de conducción de agua pluvial, ¿verdad? Las que estamos viendo acá, las imágenes que nos mandó Lourdes. Le agradecemos, Lourdes, por la ilustración. Veamos el tiempo de la caducidad. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar con las servidumbres de acueducto. Y luego, bueno, vamos a leer el 776 y 777 para terminar con la servidumbre de acueducto. Todavía, no, nos faltan otros artículos, pero veamos esos dos y creo que solo hasta ahí nos vamos a quedar ustedes y ya continuamos con este tema en la otra clase. Vamos a ver quién nos hace el favor de leer estos dos de una vez. Gaby, no le hemos escuchado. Está por acá, Gaby. Gaby de León, porque hay otra Gaby por acá también. Síganme. Aquí está. ¿Nos puede leer los dos artículos, Gaby, el 776 y 777? Gaby, no sé si no puede encender su micrófono. Debe tener algún inconveniente porque no lo escuchamos, Gaby. Bueno, alguien más, porque Gaby no sé por qué no la escucho, no sé si puede o no puede encender su micrófono. Alguien y así nos quedamos hasta acá, alguien que nos lea el artículo 776 y 777. Leo yo, licenciada, disculpe. Claro. 776. La concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio servidumbre la indemnización que corresponde. Las servidumbres urbanas y de acueducto, artículo 777. Las servidumbres urbanas y de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas se regirán por las disposiciones generales y locales. Los procedentes de contratos privados que no afecten a las figuraciones de los municipios se regirán por las leyes aplicables al contrato. Gracias por su apoyo. En cuanto a la caducidad, si se fijó por un plazo ustedes para, se dio la servidumbre, en la constitución de la servidumbre se estableció un plazo y no se estuviera, en este caso, no se estuviera utilizando, ¿verdad? Por eso el concesionario no hiciera uso de ella, va a operar la caducidad sin perjuicio de pagarle al predio sirviente la indemnización. O sea, aunque si se constituyó y no se utilizó por el plazo en el plazo establecido, eso no implica que el predio al propietario del predio sirviente no se le pague la indemnización. O sea, hay que pagarle la indemnización. Y el siguiente artículo con las servidumbres urbanas de acueducto, si se estableció en poblaciones para servicio público, privado, poblaciones, edificios, fábricas, se van a regir por las disposiciones que hayan en la localidad. Pueden haber disposiciones municipales, ¿verdad? Que sean a través de resoluciones del Consejo Municipal, en donde se pongan algunas disposiciones específicas. Entonces, aparte de lo que esté contenido en el Código Municipal, pueden haber disposiciones que cada municipalidad apruebe. Entonces, esas se van a regir por esas disposiciones locales o municipales que estén establecidas, ¿verdad? No se van a regir por lo que estamos leyendo acá en el Código Civil, si hay disposiciones especiales para ese municipio o esa localidad. Eso que nos dice. Nos vamos a quedar hasta acá. El día de hoy nos quedamos en la siguiente clase, continuamos viendo las otras servidumbres que el código dispone y si Dios lo permite nos vemos dentro de 8 días. Los dejo por el día de hoy. Gracias por su atención.
pasen feliz fin de semana, terminen de medio disfrutar el descanso, porque al final nos soportamos con las clases del día de hoy, pero ya todavía estemos un día más el domingo. Descansen, pasen feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Buen día. Buen día. Hasta luego. Licenciada, Buen día. disculpe. Licenciada. ¿Quién me habla? Sí, yo no puedo marcar asistencia, licenciada, pero sí estoy en su clase. No sé si me pueda considerar y lo puede hacer después o cómo podría hacer. La vez pasada tampoco pude, pero yo participo en su clase. Sí, no se preocupe. Yo les he dicho, si quien no pueda marcar la asistencia, que que Teams me manda un listado de las personas que estuvieron conectadas. No se preocupe, igual la participación ya yo también me doy cuenta de eso. Les agradezco. Yo no tenga pena. Sí, muchas gracias, licenciada, y disculpe, gracias por su comprensión. No se preocupe. Pase feliz día, Sergio. Sí, gracias, licenciada. Buenos días. No, en serio, Lick, de verdad que usted sí nos hace penar con ese dictado. Pero esta vez no se los dicté a mí, se los dicté a... Ya, Pero no, los di- ya pero veo. ya ni me recuerdo cómo les hice el examen.
No es justificación, pero créame o Es pregunte, estresante. ¿quién está ahora acostumbrado a andar escribiendo? Solo los doctores, con el debido respeto. Porque ni Gracias, ellos yo ahora hacen escribo. ahora hacen las recetas también en la máquina. Ya no tenemos la misma capacidad, pues, independientemente de la edad, ¿va? Pero ya no se puede. O sea, ya no es lo mismo 25 que ya Si les que toca, no. y si les toca redactar un acta en el ratito y la tienen que hacer a mano, ¿cómo le van a hacer? Eso me imagino que es una en 100,000. Eso no lo creo. Pero toca. No, a No mí no me creo, molesta pero una en escribir. 100,000. O sea, escribir sí me gusta, a mí sí, y de hecho yo tomo mucha copia en las clases, pero lo que me estresa es el tiempo, escanearlo y mandarlo. Ese es el... De veras de que A mí me estresa escribirlo, a mí me estresa escanearlo y encima que no lo puedo enviar a la plataforma. Entonces, imagínense, es para ponerse a llorar. es un estrés completo entonces. Sí, un cortisol tremendo. Pero Pero aún aparte de así, eso, nosotros le tenemos mucho cariño. ¿qué tal sintieron el examen? Bien, Yo sentí que no se los puse muy complicado. no bien. Voy a opinar. Buen día. Bendiga, Juan Carlos. No, honestamente, las preguntas, ¿para qué vamos a mentir? Es lo que usted nos dicta y todo lo demás. Pero, ahí viene el pero. Independientemente de lo que han dicho las compañeras, lo que pasa es que usted en una mete 10. Dos. Sí, es que En es una la pongo dos. situación de que son 10 preguntas, sí, pero en una van 8, en otra van 5, en otra. Entonces, a la larga son como 30 preguntas. Se hacen dos preguntas, son como 40. O son como 20 más o menos. Pero sí, es que por ejemplo de una pregunta, cada pregunta vale 2 puntos, entonces obviamente tienen que ser dos preguntas en una, ¿va? Sí, Esa es eso es lo que usted la dicta. intención. Sí, Lo es que, que lo que sí, bueno, igual, tal vez, es mi punto de vista, ahí sí que sin afán de que se malinterprete. Tal vez muchas veces, al menos a mí me pasa, es personal esto, de que cuando ando intentando colocar la respuesta, intento acordarme de lo que usted nos dicta, para ni salirme mucho de lo que usted dijo, para que después no vaya a haber problemas a la hora de que, ¿y este de dónde se lo sacó, de dónde se lo inventó, si no fue lo que yo dije, por ejemplo? Entonces ahí es donde el estrés se vuelve más porque cómo fue que lo dijo, cómo fue que lo explicó, qué fue lo que leí. No tal vez como lo entendí en la plática o en la explicación suya, sino cómo fue que usted lo dictó. Y eso hasta cierto punto, pues también el estar pendiente es estresante, recordarse de lo que escribimos y no de lo que hablamos. sí, por eso lo hice de distinta forma esta vez, que primero les dicté todas las preguntas para que ustedes se quedaran con su tiempo. ¿Les pareció mejor así o como la primera vez? Mejor si no Mejor dictara, primero, ya que si nos están preguntando, que estuvieran las preguntas mejor, ya solo de contestar. Pero como así Mejor es su mándenos un día metodología antes las y preguntas. sobre aviso no hay engaño, les voy a Un subir día antes entonces mándenos las preguntas y ustedes en una hoja van a escribir la respuesta. ahí va queriendo. Vamos a ver cómo les va ahorita. Calculo que les fue bien. No vean, no es Yo cuestión de tengo- comparación, licenciado, solamente a manera de observación por lo que acaba de decir. De introducción al derecho, el año pasado lo que él hacía era de que en la plataforma copiaba todo el texto de las preguntas. Subía las preguntas. Ya los copiamos, no habían espacios para contestar ahí, sino que nos hacían nosotros copiar todo eso y pegarlo en un Word, por ejemplo, y ya de ahí empezar a contestar. Pero él no tenía una plataforma para contestar dentro de la misma plataforma, sino que él subía todas las preguntas, la copiábamos al Word y ahí contestábamos. Y ya le Pero enviábamos a él PDFs. sí, pues, pero la contestaban así en computadora. Exacto. Eso es lo que no me gusta a mí. No, le ponía el ejemplo de que subía todas las preguntas él ahí. Sí, pues, ya sé. Bueno,
Vamos a... ¿Cuántos vamos? 28. Solo denme un par de minutitos y damos inicio a la clase. Solo voy a traer agua porque ya... Toma Tomamos café, café Lili. mejor. ¿Cómo? Tomamos cafecito. Va, un Que café voy a ir a tomemos traer. café. Mi café voy a ir a traer ahorita. Solo den un par de minutitos. Yo también.